Vamos a hablar sobre reconstruir murallas en la familia y en la sociedad. Vamos a usar esta analogía de una ciudad y vamos a hablar sobre este versículo que es Isaías 58:12. Isaías 58:12. Dice así la palabra del Señor: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué nos dice estas palabras en palabras más comunes? ¿Cómo podemos colocarlo en un lenguaje más coloquial que entendemos? La primera cosa es que cuando habla de la palabra antiguo, no está hablando necesariamente de algo viejo, sino está hablando de olam, de algo que es eterno, que son principios eternos que han sido desolados, que han sido echados fuera. Y dice que levantaremos esos cimientos como esos fundamentos en nuestras vidas. Y dice la segunda parte, lo que dice reparador de portillos, a veces no entendemos esas palabras. Serás, más o menos es lo que quiere decir es esto: serás conocido como el que puede arreglar cualquier cosa. Serás conocido como restaurador de ruinas, como un reconstructor, como un renovador, para edificar una comunidad vivible de nuevo. Cuando habla calzadas, restaurador de calzadas para habitar, está hablando en realidad de edificar una comunidad, una ciudad, una sociedad que sea vivible nuevamente, que es la reconstrucción de Israel. Entonces quisiera hacer una ilustración para poner esto en contexto. Solamente pensá, imagínate una ciudad antigua, medieval, construían murallas alrededor de la ciudad. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de construir esas murallas? El propósito original era de protección. ¿Protección contra qué? Habían enemigos que querían tomar la ciudad, invadirla, tomarla, pero también habían otro tipo de enemigos, ladrones, que venían a robar la ciudad, robar a la gente, asaltantes, gente mala que agredía a los pobladores. Entonces, para evitar todos estos ataques, no solamente como una defensa contra otras ciudades, sino una defensa en el día a día contra gente malvada, que quería hacer el daño, que quería robar, que quería matar, entonces construían las murallas para protegerse y tenían puertas diferentes, puertas para entrar, puertas para sacar la basura, puertas de diferentes puertas. Entonces, normalmente había que la norma de que al caer el sol, las puertas de la ciudad se cerraban. Por si acaso, la historia que cuenta Jesús de entrar por el ojo de la aguja, yo siempre pensaba antes de aprender la Biblia de que era, claro, por una agujita esa de costurar, nunca iba a entrar ninguna persona, peor un camello. Cuando estuve en Israel aprendí de que no había sido la aguja de costurar, sino es una puertita mucho más pequeña, al lado de la puerta grande, en la que entraban con sus camellos los comerciantes que llegaban tarde. Y para no dejarlos afuera, expuestos al frío, a la inclemencia del tiempo o a los ladrones, les permitían entrar por esta puertita pequeña en la cual el camello tenía que arrodillarse para entrar por esa puertita. Y le llamaban la puerta de la aguja, el ojo de la aguja. Entonces, era por esa seguridad. Entonces, cerraban las puertas y nadie podía salir hasta el día siguiente, de mañanita. Entonces, imagínate esa ciudad amurallada, con las puertas cerradas en la noche. Y resulta que hay un pescador en esta ciudad. Y un día de eso, el tipo no consigue llegar a tiempo y las puertas están cerradas. Y él dice, bueno, ¿qué voy a hacer aquí esperando? Voy a aprovechar la noche y me han dicho que mejor es pescar de noche, así que voy a ir a pescar de noche.
voy a pillarlo dormido a los peces. Entonces se va a pescar de noche. Y resulta que encuentra un lugar maravilloso, unos pescadotes tremendos, sabrosos, y llega de madrugada con su producto fresco y comienza a vender, y es la novedad en el pueblo. Entonces el tipo le encuentra que tenía que salirse, pero era peligroso. Entonces resulta que él vive, su cuarto, su habitación estaba cerca de la muralla, y hace un hueco en la muralla. Y nadie sabía del hueco, era secreto. Entonces él de noche se salía por el hueco, iba a pescar, a la mañana siguiente volvía y tenía el mejor pescado fresco y riquísimo, y lo vendía. Y el tipo siempre tenía este producto muy bueno, y seguía con el hueco ahí. Entonces llama la atención, ¿de dónde está sacando ese producto este? Entonces, esos secretos famosos, ¿no? Viene el amigo y le dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás consiguiendo estas cosas? Y además lo traes bien fresco. Todas las mañanitas el pescado es fresco. ¿Qué estás haciendo? Le dice, mira, vos sos bien mi amigo, te voy a contar un secreto. Pero no se lo contés a nadie. He descubierto un lugar que en la noche podés pescar, y abrí el hueco ahí en la muralla y por ahí me salgo. ¿Qué va a hacer el otro tipo, su colega? Hizo su hueco en su habitación, hizo su propio hueco, pero no le va a decir a nadie. Bueno, entonces ya eran dos. Al poco tiempo, ese otro amigo, aparece otro amigo y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Le dice, mira, he conseguido esto, me lo contó el fulanito, y tengo mi hueco en mi casa, y por eso estoy trayendo este negocio. Entonces ese otro amigo hace su hueco en la muralla y comienza a hacer, todo es ilegal. Está mal hacer hueco en la muralla, pero un huequito, ¿qué le hace? Dos huequitos, ¿qué le hace a la muralla tan grande? Tres huequitos, ¿qué le hace a la muralla? Nada. Pero cuando comenzás a actuar así, condescendiendo con lo que no es correcto, se contamina. Y llega un momento en que todo el mundo tiene su hueco en la muralla, y ya la muralla parece un queso suizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien se da cuenta. En vano cierran las puertas. La gente va y viene y entra por donde no debería entrar y sale por donde no debería salir, todo de una manera incorrecta. Y nadie dice nada porque todos están aprovechando. Todos saben que tienen su propio hueco en la muralla, así que nadie puede apuntar con el dedo, nadie arroja la primera piedra. ¿Ah? Entonces se entera la gente que el tema de la muralla ya es un símbolo, las puertas cerradas es un símbolo, y que la muralla es accesible. Y comienzan a atacar la ciudad. Y comienzan a venir las cosas malas a la ciudad. Y comienzan a venir las cosas malas a la ciudad. Y hay asalto, y hay robo, y hay violaciones, y hay malestar, hay inseguridad ciudadana, hay todas esas cosas. Y la gente se comienza a renegar, y comienza que antes no era así. Mi padre me contaba que antes era seguro, mi abuelo me contaba que antes era seguro, y ahora vivimos en una completa inseguridad. ¿Y qué es lo que pasa entonces? La gente mayor dice, pasan generaciones de esto, ¿no ves? Hasta que destruyen la muralla. Y la gente mayor dice, tenemos que construir y reconstruir las murallas. Pero aquí viene un problema. Para reconstruir las murallas, tenemos que estar todos de acuerdo, dejar de hacer las cosas ilegales. ¿Y los pescadores que pescaban de noche van a poder seguir saliendo? Y los otros que ya podían llegar más tarde, y los otros que podían salir más temprano, y los otros que hacían esto, van a verse perjudicados. Y comienza a haber una rebelión en contra de la muralla. No podemos hacer las murallas, no podemos poner las normas, no podemos poner las leyes, no podemos hacer esto porque me perjudica mi negocio, me perjudica mi libertad, me perjudica mi libre tránsito, me perjudica esto. Pero estamos mal, los ladrones nos están haciendo mucho daño, los asesinos han llegado a la ciudad, no podemos controlarlos. Sí, hay que matarlos a los asesinos y a los ladrones, pero las murallas no, porque no me pueden quitar mi libertad, mi negocio, mi ganancia. Y ahí comienza esta discusión terrible. Y la gente se queda sin reconstruir la muralla en manos de los ladrones, de los asesinos, de las inseguridades, todo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para reconstruir una sociedad, una nación, no solamente se trata de reconstruir lo físico, lo material o las estructuras administrativas.
En nuestro país hemos hecho leyes a montones. En nuestro país salieron unas leyes contra el feminicidio hace varios años atrás. Y la pregunta es si disminuyeron la violencia intrafamiliar. Para nada. Porque las leyes del hombre no cambian el corazón del hombre. Solo los principios de Dios son los que cambian y transforman. Y cuando yo estoy hablando de restaurar los principios de Dios, estoy hablando de levantar las murallas de protección en nuestra familia, en nuestra casa. Para salvar una sociedad en decadencia, como la que está nosotros, la nuestra, debemos reconstruir los muros del templo en nuestros corazones primeros. Luego, los muros del templo de nuestra familia, primero yo en lo individual, luego nuestra familia, para entonces poder reconstruir los muros de protección social. Llámele a esto ética social, moral, buenas costumbres, lo que usted quiera llamarle. Pero yo no he visto una base más correcta de ética y de moral que la Biblia. Y quiero aclarar algo, porque a veces la gente comienza, cuando hablamos de estas cosas, la gente comienza a ver, eso es religión. No es religión. No es religión, no es un tema de una iglesia. Es un tema de la Biblia, la palabra de Dios que está llena de principios de vida. Para hacer negocios, para relacionarnos, para casarnos, para criar hijos, para todo. Para también llevar adelante una nación. Hay cosas simples. Hay que empezar. Este versículo que leímos de edificar las ruinas antiguas, cuando llegas al versículo 13, Isaías 58, 13, habla de algo muy simple, la observancia del día de reposo. Y dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, versículo 14, te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Comenzando con algo simple. No se vaya a sentir mal por lo que le voy a decir a usted aquí ahorita. A los que llegaron después de la alabanza. La pregunta es, ¿por qué llegaron después de la alabanza? No se ponga incómodo, pero pregúntese a usted mismo, ¿por qué llegó después de la alabanza? Yo le voy a decir por qué creo que llegó después de la alabanza. Porque usted debió prepararse anoche para venir al culto. Usted debió prepararse emocionalmente y espiritualmente anoche. Es decir, me voy a levantar a tal hora, Señor, me voy a dar una ducha tremenda, me voy a vestir pintudo y me voy a salir temprano porque quiero llegar a tus atrios con alabanza. Salmo 100. Así dice Salmo 100. Entramos en tus atrios con alabanza. A preparar mi corazón, Señor, porque quiero ir a tu casa. Y quiero que mi ida a tu casa sea mejor que ir al cine. ¿Por qué? Porque cuando vamos al cine sí somos puntuales, porque la película empieza, sí o sí no nos queremos perder ni los previews, ¿no es verdad? Entonces llegamos antes y nos sentamos y compramos nuestra pipoca, ¿sí? Porque ya nos preparamos y compramos nuestra soda y ahí estamos sentados antes de que apaguen las luces, que empiece la película. Pero eso no sucede para venir a la casa del Señor. Normalmente lo que sucede con la familia es que llegan peleadas. ¿Por qué? Porque no se apuró, porque se atrasó, porque la chica no sé qué, el hijo no sé qué, todas esas cosas, y vinieron discutiendo en la movilidad y llegaron mancha que al culto. Y mancha no puede recibir la palabra del Señor. Porque tenés un estado emocional, estás bravo. Cosas simples son para edificar las murallas primero en nosotros, en nuestro corazón. El día Shabbat no significa sábado, significa reposo. Hay un día del Señor. Te hago otra pregunta, ¿qué vas a hacer después de salir de aquí? A usted que está en las redes sociales mirándonos, ¿qué va a hacer después de que haga clic,
se apague. ¿Qué va a hacer después de eso? Va a correr al restaurante, a ganar silla porque hay fila, va a renegar con el garzón, su hijo va a derramar la Coca-Cola, le va a dar para su cocacho, va a hacer esas cosas. Y resulta que es el día del Señor. Es el día para compartir en familia, es el día del Señor. Ese es el primer ladrillo de los muros. Venerar a Dios. Dice, si tú llamares a mi día santo, lo llamares delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ni haciendo tus negocios, ni haciendo tu jardín, ni haciendo no sé qué cosa, ni haciendo lo que no podés hacer durante la semana. Entonces, es que no tengo tiempo. Bueno, entonces Dios dijo de que un día es para Él. ¿Qué tanto del día le das para Él? Y Dios te va a exaltar. Dios te va a bendecir y te va a dar de comer la heredad que te prometió. Pero bueno, cuando comenzamos a hablar de estas cosas, digo, pero es que yo tengo que trabajar el sábado hasta tarde porque dejé las cosas. Pero es que yo tengo que hacer. Comienza el pescador a decir, y mi pescado, y mi pesca en la noche, y mi esto, y mi lo otro, y el otro que hacía no sé qué cosa comienza a renegar y dice, no se puede. No puedo levantar esas cosas. Cuando uno quiere levantar esas murallas en uno mismo, en tu familia, en tu sociedad, tenés que estar consciente de que hay que renunciar a muchas cosas. Hábitos que hemos adquirido, malos hábitos, todo el mundo hacía lo ilegal, costumbres, culturas, tradiciones, que fueron adquiridos en tiempo de las murallas caídas. Hoy como sociedad, nosotros estamos en un proceso de transformación, ojalá que no lo dejemos a media en nuestro país. Ojalá que el tema de la Biblia en Palacio no sea simplemente una alegoría. La Biblia en Palacio significa construir las murallas de protección en nuestra sociedad, comenzando en cada persona, siguiendo por la familia, y entonces vamos a construir una sociedad del Señor, una nación del Señor. Yo le quiero decir algo, nuestra presidenta es una gran presidenta y me han dicho y he visto que es cristiana, es seguidora de Cristo, eso significa cristiano, seguidora de Cristo. Pero el país no se va a arreglar solamente porque ella sea la presidenta. El país se comienza a arreglar desde cada ciudadano. Porque la sociedad está compuesta por ciudadanos. La nación está compuesta por habitantes de esta nación. Cada uno de nosotros, cada familia nuestra. Y desde ahí hay que reconstruir las cosas que están destruidas. Los principios de Dios los echaron por tierra, los echamos por tierra. Entonces, hay que entender que cuando uno comienza a hablar de estas cosas, el costo es alto. Va a haber un costo alto en varios sentidos. Y va a haber negocios, intereses, poderes, estatus perjudicados. Porque se levantaron esos negocios, esos poderes, esos estatus, esas autoridades en un ambiente perverso. En un ambiente de corrupción. Y esa gente que adquirió eso no va a querer perder sus privilegios, sus negocios, su autoridad, su placer. No va a querer perderlo. Entonces hay una analogía muy interesante y lo que yo voy a hablar aquí quiero que lo mires y analices nuestra historia de esta última etapa. Pero también analices tu historia personal y de tu familia. Después aquí yo escuchaba cuando yo me portaba mal y quería manipular ciertas cosas, mi abuela me decía que yo era un sátrapa. Entonces mientras estaba haciendo esto me puse a acordarme de esas cosas que me decía mi abuela cuando yo me portaba mal, hacía las cosas malas. Y me fui al diccionario. Y esto es lo que significa sátrapa. Primero era el cargo de un gobernador de una provincia de la antigua Persia,
donde conquistaban, ahí ponían un sátrapa. Pero este tipo de persona llegó a ser una persona que gobierna de forma despótica y arbitraria y que hace ostentación del poder y que vive con mucho lujo y ostentación. Está en el diccionario, búsquenlo. Y su forma de ataque son interesantes y lo vas a encontrar en el libro de Nehemías. Burla, desprecio, intimidación, falsas acusaciones, condenación, buscan sembrar el desánimo, buscan sembrar el desinterés, buscan sembrar confusión y división. El caos. Y siguiendo con esta analogía de los opositores del libro de Nehemías, hay otra categoría de opositores que son los propios, yo le llamo los propios. Son los de la propia ciudad, que están empoderados, que tienen autoridad, tienen negocios, conocen nuestras tradiciones y aparentemente están en la onda nuestra para defender la democracia, pero en realidad se están aprovechando de la situación. Estos son los Tobías. Hay un carácter, hay un tipo, Tobías, el siervo amonita. Y fíjate qué significa Tobías. Tobías significa Jehová es bueno. Jehová es bueno. Y ese tipo que se llama Jehová es bueno no quiere permitir que se reconstruyan los muros de la ciudad. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses. Tenía intereses. Se aprovechaba de los depósitos, de los almacenes del templo para hacer negocios. Robaba los almacenes del templo porque tenía autoridad y los usaba. Y era judío. Era de los mismos de Nehemías. Era lo mismo del pueblo. Dentro de estos Tobías aparecen ahí en el libro una gente que tenía recursos y otro que tenía hambre y tenía familia y le prestan con intereses de usura, intereses altos, aprovechándose de la situación de caos a su propia gente. Tenemos Tobías aquí, de la misma casa, supuestamente aunados para defender la lucha, pero están en realidad defendiendo sus propios intereses, aprovechándose de la situación, de la opresión, de la esclavitud en que vivimos. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que la gente piense esto, de que se enfoque en el cómo se descubrió la mentira y no se enfoque en andar en verdad. Nosotros debemos tener privacidad, eso es una verdad, pero también cada uno de nosotros siempre debe hablar en verdad. La integridad de un hombre, de una mujer, es hacer, decir, pensar lo mismo cuando estoy solo, cuando estoy supuestamente en lo secreto, que cuando estoy en lo público. Eso se llama integridad. Y las personas que hablan una cosa afuera y otra adentro, aprendí algo de un maestro mío. La palabra diablo es compuesta. Hablo, dos cosas, una adentro y otra afuera. De ahí viene. Y la palabra dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y estamos en esta historia como sociedad, cada uno haciendo sus propias opiniones, ¿no es verdad? Y ninguno está buscando la verdad. Y debemos buscar la verdad. Porque para que haya justicia debe haber verdad. En todo debe haber verdad. Pero comenzamos por las ramas. ¿Por qué comenzamos por las ramas? Porque nos interesa sembrar caos. Porque nos interesa el conflicto, la diatriba, nos interesa esas cosas para ganar en río revuelto. Porque una de las estrategias es causar miedo a las personas de que no va a suceder, desánimo. Te tientan para hacer lo incorrecto. Estas personas Tobías cercanas aparentan ser leales y correctos, pero no lo son. No lo son ni a Dios ni a vos mismo. Hay naciones a nuestro alrededor que no quieren que vivamos en libertad, en justicia y en democracia. Porque el que nosotros vivamos en estas condiciones va a traer prosperidad y va a traer poder. Y hay gente interesada alrededor nuestro que no quiere que prosperemos.
hay extranjeros y hay naciones extranjeras que no les conviene nuestra libertad porque son un mal ejemplo para las gentes que ellos oprimen, que los mantienen en la ignorancia y en la prebenda para que no rompan sus cadenas de opresión. Ahí está, lo tenemos en la Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua. No les interesa que esto prospere porque somos mal ejemplo para los oprimidos de allá. Nuestro grito libertario es un ejemplo de justicia y de democracia. No les interesa tener eso allá. Esos son los GESEN, fuerzas externas. ¿Cómo debemos responder a los ataques? El gran error que cometemos es enfocarnos en el enemigo. Por eso le digo, nunca se enfoque en el diablo, porque nos hace perder la perspectiva. Dios nos quiere transformar a nosotros. Entonces, si es Dios quien nos va a transformar, debemos enfocarnos en Dios. Si el enemigo nos dice que no podemos, no nos quedemos hablando con el enemigo. ¿Sabes qué hizo Nehemías? Le pidieron reuniones 4 o 5 veces, le mandaron cartas, no fue a ni una reunión, no respondió a sus cartas, no les dio pelota, se dedicó a su objetivo, a su enfoque, volviéndose a Dios. Hay que volverse a Dios y preguntarle con humildad cuál es el propósito de Dios. Eso es lo que dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, Jehová hablándonos a nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y nosotros lo experimentamos eso como departamento el 4 de enero. Este versículo se dio y oramos y en la madrugada llovió y apagó los incendios. Si usted no cree que eso es un milagro, usted no es creyente. Pero para mí eso fue un milagro de Dios, fue una oración de 1,5 millones de personas contestadas. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias. Entonces lo único que nos debe importar es lo que Dios dice y lo demás podemos ignorarlo. Por ejemplo, yo venzo a mi enemigo cuando me someto a Dios. Santiago 4:7 dice eso, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, al enemigo, y él huirá de ustedes. Entonces aquí una pregunta para orar y meditar. ¿Cómo es tu respuesta a tus enemigos? Primero a esos enemigos internos, a los Sanbalat, sátrapas aquí, a los Tobías, a los Gesén. ¿Cómo es tu respuesta a tus enemigos? ¿Le das oído? ¿Te dejas llevar por esos? En tu empresa, en tu negocio, ¿cómo va a ser en esta nación las personas que van a entrar en autoridad? ¿Cómo responde a los que se oponen a la restauración de las murallas de protección para vos como persona, para tu familia? ¿Cómo respondes? Quisiera que inclines tu rostro ahí donde estás. Y comienza a pensar en esto. ¿Qué es lo que me impide a mí? En tu circunstancia, primero en lo personal, en tu matrimonio, restaurar la muralla de protección en tu matrimonio, la reconciliación con tus hijos, con tu familia, la reconciliación, la restauración familiar. ¿Qué tienes que sacar fuera de ti? Que no tienes que dar oído a esas cosas que te dice tu orgullo, tu soberbia, autosuficiencia, tus argumentos, tu sentido de poder, o esos Tobías personales, el rechazo, inseguridad, tus pensamientos de impotencia, miedo, tu religiosidad, tus malos hábitos. ¿Qué culturas? Los Gesem. O de repente el querer agradar a otros a toda costa. ¿Qué pensarán, qué dirán de mí? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes a tus enemigos internos
en tu familia, en tu negocio, en tu actividad. El Señor quiere que tú coloques la esperanza en Él. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, enfocado en lo que debemos hacer: reconstruir la muralla. Y nadie más tiene derecho legal sobre el propósito, la misión que Dios te ha dado en tu vida. Nadie. Absolutamente nadie. Espíritu Santo de Dios, guíanos a tener esa fe, esa dependencia de Dios. Esa dependencia de Dios, que cuando las cosas están negras, simplemente levantamos las manos y decirle: Señor, glorificamos tu nombre. Medita en ello. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice: cumple mis mandamientos? ¿Sabes cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son sus principios? Lo sabemos. Sabemos que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no reconstruimos eso en nuestras vidas? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué te está impidiendo? A usted que nos mira en las redes sociales, ¿qué le está impidiendo? Los invito a tener esa actitud de fe de Nehemías. Dios de los cielos me ayudará. Mi Padre Dios me ayudará. Jesucristo, Hijo de Dios, derramó su sangre por mí. Alabemos al Señor.